Entonces, muy buenas noches para todos y todas. Espero que todos estén muy bien, que el Señor y la Virgen me los siga acompañando a todos y me les dé ese espíritu bíblico que vamos adquiriendo. Podamos ir aprendiendo lo que el Señor nos quiera dar, transmitir por medio de nuestros expositores, especialmente hoy por nuestro padre Guillermo Vázquez, que ya está como culminando con los temas que iba a compartir con nosotros. Tenemos hoy a Lucas y dentro de 8, con ayuda de Dios, Hechos de los Apóstoles, pero no se nos va a librar muy ligero porque por ahí ya está planillado para octubre con Pablo y las comunidades en Pablo y sus cartas paulinas y deuteropaulinas. Entonces, padre, váyase pues preparando psicológicamente porque mentalmente ya está bien preparado, más preparado que un cumis. Está el Padre Guillermo. Gracias, Padre, por compartir con nosotros esas enseñanzas. Voy entonces a compartir con ustedes la oración que hoy nuestra compañera Selmira nos trajo preparadas para el día de hoy. Bien pueda, Selmira. Buenas noches, queridos compañeros y compañeras. Buenas noches. En esta noche quisiera que un varón me acompañara con el segundo párrafo y una compañera me ayudara con el tercer párrafo de la oración y yo comenzaría. Un Claro que voluntario. sí. Sí, Y hay bien uno. pueda. Yo hago la segunda. Listo. Digan los Bueno, varones. un varón y una mujer. Yo hago el segundo párrafo. Perfecto, compañero. Yo hago Y el una tercer párrafo. Magdalena. Perfecto, perfecto, compañera. Entonces iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Dios, Padre bueno y misericordioso, te damos gracias por permitirnos reunirnos hoy para profundizar en tu palabra. Te pedimos que envíes sobre nosotros tu Espíritu Santo para que ilumine nuestra mente, abra nuestro corazón y nos ayude a comprender el mensaje que quieres regalarnos en esta formación bíblica. Que cada enseñanza fortalezca nuestra fe, aumente nuestro amor por ti y nos anime a vivir como verdaderos discípulos de Jesús. Ayúdanos a escuchar con atención, a participar con alegría y a poner en práctica todo lo que aprendamos. Te presentamos a nuestros formadores, compañeros y familias. Bendícelos y acompáñalos siempre. Que la Santísima Virgen María, modelo de escucha y obediencia a tu palabra, interceda por nosotros para que podamos acoger el Evangelio con un corazón generoso. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo. Por Jesucristo, Por nuestro Jesucristo Señor. nuestro Señor. Amén. 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 Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en era el en el principio, principio, ahora y pues ahora y siempre, siempre, por por los los siglos de siglos los de los siglos. siglos. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el Como Ahora en el principio, ahora y principio, no es ahora y siempre, siempre, por por los los siglos siglos de de los los siglos. siglos. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el Era en el principio, ahora y principio, no es ahora y siempre, por los siempre, por los siglos de siglos los de los siglos. siglos. Amén. Amén. Y que el Señor en su santa bendición nos proteja y sobre todo nos dé esa sabiduría y oídos para entender y una mente abierta para comprender el mensaje de su palabra. En el nombre del Padre, Padre, del Hijo, del y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Elmira. Bien, ahora vamos a terminar de admitir nuestras compañeras y Padre Guillermo, bien pueda. Bueno, entonces, primero para saludarlas, agradecerles su presencia, su atención. Eh, Estamos en la víspera de la solemnidad o de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que es mañana viernes. Y el sábado tenemos nosotros los claretianos, o sea, todos nosotros los que estamos acá en estas charlas bíblicas,
tenemos el próximo sábado la fiesta del Inmaculado Corazón de María, la titular de nuestra congregación. Nosotros somos misioneros, hijos del Inmaculado Corazón de María, y la gran familia claretiana considera al Inmaculado Corazón de María como la madre, la maestra y la formadora de los misioneros y de las misioneras. Entonces, al corazón santo de Jesús, amoroso de Jesús, al tierno, al amoroso corazón de la Santísima Virgen María, le encomendamos y le ofrecemos estas charlas de hoy. Amén. Entonces, voy a compartirles el archivo. Habíamos quedado la vez pasada estudiando las parábolas en el Evangelio de San Mateo. Y después de estudiar las parábolas en general en el Evangelio de San Mateo, nos dimos cuenta que él tiene muchas parábolas, que el lenguaje de Jesús es un lenguaje, digamos, preferencialmente parabólico, no, usa comparaciones. Padre, usted ya empezó a compartir, porque no se le ¿Cómo? ve. Pues empezó a ¿Cómo? compartir pantalla, Ay, la perdón, presentación no, suya. perdón. Sí, Ya tranquilo, mismo padre. lo hago. Sí, señor. Voy a bajar esto. Perdonen que se acostumbra uno y no. Tranquilo, padre. ¿Ya apareció o no? Sí, padre, ya apareció. Ya. Ahora, si quiere, las pone en modo presentación y listo. Sí, ya. Eso. Ahí, padre, está perfecto. Bueno, Gracias. entonces habíamos empezado la vez pasada, o habíamos visto las parábolas en Mateo. Como el tema es tan largo, tan extenso, pues uno tiene que seleccionar algunos puntos de interés. Ustedes saben que el estudio de la palabra de Dios pues nunca termina. Y no porque pues no queramos terminarlo nunca, bueno, porque no lo queremos terminar nunca. Es tan importante para nosotros que siempre estamos volviendo a ella. Son tesoros tan grandes los de la palabra de Dios que son inagotables. Siempre encontramos cosas nuevas. Bueno, entonces, del Evangelio de San Mateo habíamos visto su estructura, habíamos hecho un breve análisis de los dos primeros capítulos, los relatos del nacimiento del Mesías, y después habíamos estudiado el tema de las parábolas del reino en San Mateo, como género literario, machal en griego, perdón, en hebreo, parabolé en griego, algo así como comparación, como enigma, como adivinanza. Era eh, el género este utiliza imágenes muy vivas, tomadas con frecuencia de la vida ordinaria de los campesinos en el campo, en sus relaciones domésticas y familiares o en su interacción social con distintas clases de personas, autoridades, magistrados, jueces, militares. No faltan las parábolas que tienen un contexto un poco más urbano, digámoslo así. Y las parábolas tienen un objetivo. Pretenden que la enseñanza vital que se transmite por medio de ellas quede grabada en la memoria y puedan ser, y por eso fueron conservadas desde muy pronto, seguramente, los cristianos, los primeros cristianos, compilaron, pues, o hicieron, digamos, compilaciones de parábolas, primero en forma oral, se las aprendían de memoria, distintas parábolas de Jesús, y las iban organizando, en fin. Y después fueron tomando forma escrita a medida que iban apareciendo los distintos textos que finalmente contribuyeron a la formación de los evangelios. Y las parábolas, digamos, son intemporales, o sea, funcionaron en la época en que Jesús las propuso como forma de su enseñanza
y a lo largo de todos los siglos las parábolas han seguido inspirando la fe cristiana, el comportamiento, la actividad de los cristianos, ¿no? Las leemos continuamente en la liturgia, en la catequesis, en la enseñanza bíblica, y no dejamos de admirarlas y no dejan de fascinarnos con su vitalidad, ¿no? Entonces, mm, a ver, ¿por qué no me... Ujú, ¿qué pasará? Entonces, decíamos que en Mateo las estudiábamos en el capítulo 13. No es que solo estén en el capítulo 13, Mateo tiene parábolas en otros lugares, pero de acuerdo a con su disposición en 5 grandes discursos, en el discurso parabólico, que es el tercero de los grandes discursos, en el capítulo 13, entonces Marcos concentra 7 parábolas. Bueno, esto ya lo vimos, primero 4 a orillas del lago, sentado en la barca, explica la parábola del sembrador, más adelante explicará la parábola de la cizaña y después 3 parábolas para los discípulos más directamente, que tienen por tema el reino de los cielos, que se parece a un tesoro escondido, a una perla fina, a una red barredera. Y después se cierra el discurso con la pregunta de Jesús: ¿se han entendido estas cosas? La respuesta de los discípulos, que le dicen que sí, que han entendido, y un aforismo sapiencial en el que Jesús dice que, pues un poco como él mismo, un padre de familia saca del arcón, o sea, del baúl de sus tesoros, las cosas antiguas y las cosas nuevas. Y la fórmula final de que cierra los 5 discursos. Después veíamos otras parábolas que encontramos en distintos lugares del Evangelio, poco antes de comenzar el relato de la pasión, eh, la parábola de los viñadores homicidas, la parábola de el banquete de bodas, como una especie de preámbulo al banquete eucarístico, y después, en el contexto del discurso apocalíptico, 5 parábolas, digamos, con un tono precisamente apocalíptico o escatológico, la tensión del reino que viene, que se va a manifestar algún día en toda su plenitud. Y por eso hemos de estar atentos, como cuando miramos los retoños en la planta, en una planta, y nos damos cuenta de que se acerca el cambio del clima, la primavera en esos países mediterráneos. En el caso de la higuera, el ejemplo del diluvio, así como los de los hombres y las mujeres en el tiempo del diluvio, pues iban llevando una vida normal hasta que vino el diluvio y acabó con todo. Así tenemos que estar nosotros pendientes, ¿no? Porque vendrá Dios cuando menos lo pensemos, y las cosas cambiarán radicalmente. Las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 necias, que esperan la llegada del novio, que puede llegar a medianoche o a la madrugada, y hay que tener la lámpara encendida para salir a su encuentro. La parábola de los talentos: mientras llega el reino, mientras se manifiesta plenamente el reino, hemos de poner, digamos, nuestros talentos a producir al máximo, para que cuando llegue el Señor le podamos entregar los frutos de nuestra actividad, frutos de los talentos que Él nos dio. Y la parábola del juicio final, que digamos viene, la subrayé, porque tiene un carácter, digamos, definitivo, la parábola del juicio, las ovejas a la derecha, las cabras a la izquierda, y la identificación de Jesús con los que tienen hambre, con los que tienen sed, con los perseguidos a causa de la justicia, con los misericordiosos, etcétera, ¿no? Eh, y después, como ampliando el tema de las parábolas a los 3 sinópticos, veíamos en síntesis las parábolas que son comunes a los 3.
son las parábolas que aparecen en Marcos y que seguramente o muy probablemente tanto Mateo como Lucas encontraron en Marcos, a quien utilizaron, y ellos las transcribieron. Entonces, el sembrador, la conocemos muy bien, la del grano de mostaza, la de los viñadores malvados, la de la higuera y la del remiendo de paño nuevo, que no se pone en un paño viejo porque rompe el paño viejo y el desgarrón va a ser peor, o la de los odres viejos. Después veíamos también las parábolas exclusivas de Mateo. No las traen ni Marcos ni Lucas. Y digamos que analizándolas podríamos captar algunas acentuaciones del Evangelio de San Mateo, de la enseñanza de Jesús en el Evangelio de San Mateo. La del trigo y la cizaña que crecen juntos y que el Señor no deja arrancar hasta que nos llegue el tiempo de la siega, para mandar a los segadores a que primero arranquen la cizaña y después recojan el trigo. La del tesoro escondido, que ya habíamos visto en el capítulo 13, la de la perla y la de la red, en el capítulo 13 ya las habíamos visto, la del siervo despiadado, el que no quiso perdonar, en el capítulo 18, la de los obreros de la viña en el capítulo 20, el señor que sale por la mañana a llamar obreros a trabajar en la viña por la tarde, un poco el tema de la retribución, ¿no? Si Dios ha de dar más al que hizo más y menos al que hizo menos, planteándola así de alguna manera. Y entonces no, Dios es libre de hacer, de dar a cada cual lo que Él quiera darle y no podemos ponerle límites a su generosidad. Ah, porque yo fui más bueno que ese, a mí me tienes que dar más, ¿no? Porque yo comencé desde chiquito a seguirte, entonces yo tengo más derecho que el que llegó tarde, el que llegó al final, el que se vino a convertir en el lecho de muerte. ¿Cómo le vas a dar el mismo cielo a ese que se convirtió en su lecho de muerte que a nosotros que caminamos toda la vida? Porque la misericordia del Señor excede nuestros cálculos y nuestras, digámoslo así, digamos, nuestros criterios, digamos, de compensación, sí. La de los dos hijos, el que dijo sí, el que dijo no, y la de las 10 vírgenes en el contexto del discurso apocalíptico, son las exclusivas de Mateo. Marcos tiene curiosamente dos parábolas que ninguno de los otros dos tomó, y eso nos lleva pues a pensar, ¿cómo así? ¿Por qué la relegaron? ¿Por qué no la...? Bueno, de pronto se les pareció mucho la de la semilla que crece por sí sola a la del sembrador, o esta del portero que vela, o sea, de la vigilancia, pues consideraron que no era necesaria. Bueno, eso especulamos nosotros, ¿qué vamos a saber? Pero en todo caso son muy curiosas que no las hayan utilizado ni Mateo ni Lucas. Y las que se me habían perdido, eh, que no encontrábamos, o yo no encontraba la de la oveja perdida, pero resulta que se me habían perdido más ovejas. Y son las parábolas comunes a Mateo y a Lucas. Aquí las tenemos. Esto sí es novedoso, porque se me habían perdido, como la oveja perdida. Son comunes a Mateo y a Lucas, no las trae Marcos. Es muy probable que hayan estado en la fuente Q, ¿no? Y son las de los dos cimientos. Cuando Jesús dice, en Mateo, en el contexto del sermón de la montaña, en Lucas, en el contexto del sermón del llano, que el que escucha sus palabras y las pone en práctica es como el que construye la casa sobre la roca. Y el que las escucha y no las pone en práctica es como el que construye la casa sobre arena, ya sabemos lo que pasa. La de la oveja perdida, que ambos traen en distintos contextos del Evangelio, con algunas diferencias muy interesantes, que harían las delicias nuestras si las pudiéramos poner, si nos pudiéramos poner a compararlas.
no las toman, no las transmiten cada uno de la manera igual, idénticas. Hay diferencias del uno al otro. El tema es la oveja que se ha perdido, pero hay diferencias que marcan diferencias también un poco en la, digamos, la estructura misma del evangelio, el mensaje, etcétera. La parábola del banquete de bodas o de la gran cena que prepara un rey para las bodas de su hijo, ¿no? Eh, la de los talentos o de las minas. Talentos es el nombre, la designación de una moneda, de un tipo, de un peso, pues digámoslo así, de metales preciosos. Y lo mismo lo de las minas. Mateo usa la palabra talentos, Lucas emplea la palabra minas. Eh, la parábola de la levadura, la mujer que echa un poquito de levadura en la masa y la masa crece y crece, ¿no? Y así se puede hacer el pan. Y la parábola del siervo fiel y el siervo infiel. En cada uno. Entonces, así tenemos ya el cuadro o los cuadros de la mayoría de las parábolas propiamente dichas que se contienen en los evangelios sinópticos. Podríamos decir que podríamos encontrar otras comparaciones. Jesús apeló mucho, como apelamos todos. Aquí hay varias personas, varias de ustedes, que son o han sido educadores y saben que el tema, el mecanismo de la comparación es un mecanismo del que echamos mano muy frecuentemente en la enseñanza. Cuando queremos transmitirle a alguien los valores, cuando queremos transmitirle al grupo de los educandos, digamos, las cosas que más importantes consideramos para que enruten bien su vida, recurrimos a comparaciones gráficas o comparaciones matemáticas o comparaciones históricas, y la comparación es a todos los niveles un mecanismo muy, muy pedagógico. Entonces, por eso Jesús, el divino maestro, nuestro verdadero maestro, nuestro único maestro, también utilizó este mecanismo universal. Aquí están las que son exclusivas de Lucas, esas sí las habíamos visto, ¿no? Entre las exclusivas de San Lucas encontramos la del buen samaritano, imagínense, una de las parábolas más conocidas de Jesús. El hombre que cayó en manos de los ladrones, camino de Jericó, pasó un sacerdote, lo vio, siguió de largo, pasó un levita, lo vio y siguió de largo, pasó un samaritano, o sea, un medio hereje, un medio extranjero, y ese se compadeció, ese lo ayudó, lo curó, lo llevó a un albergue para que lo cuidaran y se comprometió a pagar lo que costara además el cuidado de este extraño que él se encontró en el camino. Es una parábola conocida universalmente entre creyentes e incluso entre no creyentes. Siempre, cuando uno dice el buen samaritano, todo el mundo sabe de qué se trata, ¿no? Hiciste como el buen samaritano, ¿no? La del amigo a medianoche. Entonces, para inculcarnos el poder de la oración insistente, el hombre que va a medianoche a tocar a la puerta del vecino, a pedirle ayuda, y el vecino le dice, no, no, no moleste a estas horas, estamos acostados ya. Pero el hombre sigue insistiendo y entonces se levanta el amigo para quitárselo de encima. Así nosotros sí insistimos en nuestra oración. La del rico insensato, que tuvo tan gran cosecha que quiso, digamos, guardarla en graneros más grandes, pensando que con eso había digamos, obtenido todo para la vida. Y esa misma noche le dice, ¡oh! Te van a pedir el alma y todo eso, ¿para quién va a ser? La de la higuera estéril, la de la moneda perdida, la mujer, noten la mujer, las mujeres también aparecen. Ya vamos a hablar de las mujeres en el Evangelio de San Lucas.
La del hijo pródigo, otra de las, con la del buen samaritano, otra de las grandes parábolas de San Lucas. Y ya estamos entonces introduciéndonos en el tema del Evangelio de San Lucas. Entonces, la del hijo pródigo, ¿quién no la conoce? Y la expresión también, como la del buen samaritano, se ha hecho proverbial, ¿no? Cuando un hijo de una familia, entonces se porta mal, se va, malgasta lo que le han dado sus padres, es ingrato y finalmente regresa. El hijo pródigo, ¿no? Ese fue como el hijo pródigo de esta familia. La del administrador astuto, ¿no? Que se dio cuenta de que lo iban a echar porque no era muy escrupuloso en la administración de los bienes de su señor. Y entonces aprovechó un ratico que le quedaba todavía y se hizo amigos alterando los recibos. Y el señor lo admira, lo elogia por haber sido tan astuto, ¿no? Un poco, esta parábola suscita un poco de inquietud, un poco ambigua, pero en el fondo, lo que quiere decirnos es que si perdonamos, ¿no? Dios nos perdonará. La del rico Epulón y el pobre Lázaro también, con la del hijo pródigo y la del buen samaritano. Noten que son exclusivas de Lucas, de San Lucas. La del juez injusto y la viuda insistente, como esta del amigo a medianoche. La viuda que va donde el juez a pedirle que le haga justicia y el juez no se conmueve hasta que un día cae en la cuenta y dice, esta mujer viene cada rato a pedirme que resuelva su caso, yo no se lo he resuelto, me va a hacer quedar mal, un día de estos me va a bofetear en público y quedo como un zapato. Y la del fariseo y el publicano que oraban en el templo, el fariseo alabándose a sí mismo, enorgulleciéndose delante de Dios de sus obras buenas, mientras que el publicano humildemente pide perdón y confiesa sus pecados. Bueno, entonces vamos a hacer en lo que nos queda de tiempo una mínima introducción a la doble obra de Lucas. Es una doble obra. ¿Por qué? Porque a Lucas, a un personaje de este nombre, que ya veremos dónde aparece, la antigua tradición de la iglesia le atribuyó el tercer evangelio, el tercero de los tres sinópticos, y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, aparecen en nuestro Nuevo Testamento separadas. Entre el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, aparece el Evangelio de San Juan. Pero, digámoslo así, lógicamente deberían ir seguidas. Los libros existieron por separado en los orígenes, como ya les he dicho varias veces. Fue la primitiva iglesia la que poco a poco fue haciendo la colección completa de los libros hasta que, dándoles un orden puramente convencional, no cronológico, no por importancia, sino puramente convencional, bueno, con alguna lógica, claro está, y obedeciendo a algunos criterios, claro está. Fue la primitiva iglesia la que los ordenó en la forma en que los encontramos actualmente en nuestro Nuevo Testamento. Entonces, esto para decirles que el libro de los Hechos fue escrito por el mismo autor del tercer evangelio, a quien la tradición identifica con Lucas. Recuerden que estos antiguos escritos no iban firmados. Técnicamente podríamos decir que fueron anónimos. Fue la tradición de la iglesia la que los atribuyó. Este es el de Marcos, este es el de Mateo. Tenía sus razones, claro, la iglesia primitiva, para atribuirlo a estos personajes. Sabía quiénes eran ellos, ¿no? Pero eso hay que decirlo para ser bien preciso.
El Evangelio de San Lucas tiene una característica muy especial. Corresponde a la primera parte de una obra doble. La segunda parte es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Una señal de que estamos ante una obra doble, debida a la actividad de un mismo autor, que es precisamente pues el evangelista Lucas, la tenemos en el prólogo que él antepuso, el autor antepuso a cada una de estas dos partes, y en el que se menciona al mismo personaje, al cual ambas partes van dedicadas. Es un personaje de nombre Teófilo. Se ha especulado mucho de quién sería este personaje, porque no se sabía ciencia cierta quién era. Después en la iglesia hubo muchos personajes llamados Teófilo, precisamente por la costumbre de los cristianos de ponerle a los hijos el nombre de personajes del Antiguo o del Nuevo Testamento. Pues muchos padres cristianos, muchas familias cristianas pusieron a sus hijos este nombre hermoso que significa el que ama a Dios, ¿no? Amante de Dios, Teófilo. Y así podemos leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles un prólogo que se ha hecho célebre y que me voy a permitir leerles. Dice, ya que muchos emprendieron la tarea de relatar los sucesos que nos han acontecido, tal como nos los transmitieron los primeros testigos presenciales y servidores de la palabra, también yo he pensado, ilustre Teófilo, escribirte todo por orden y exactamente, comenzando desde el principio. Así comprenderás con certeza las enseñanzas que has recibido. Hay muchas cosas que decir en estos 4 versículos. O sea, el autor habla en primera persona, sin darnos su nombre. También yo he pensado, ilustre Teófilo, escribirte todo por orden, habla el autor, sin darnos su nombre. Le dedica la obra a este personaje, lo llama ilustre, por alguna razón sería ilustre. De pronto ocupaba un alto cargo civil y se había hecho cristiano. O se ha especulado, se puede pensar muchas cosas. O era un cristiano noble, digámoslo así, ilustre por su fe, por su caridad, o bueno. O también simplemente el autor está haciendo una dedicatoria ficticia, nos lo está dedicando a todos los que amemos a Dios, los que queramos amar a Dios. Entonces, también puede ser eso. Podemos escoger la explicación que mejor nos parezca o asumir las tres, que yo conozca esas tres, ¿no? Un personaje ilustre, un personaje civil por un cargo que ocupaba, por su riqueza, por su prestigio, sabio, benefactor, ¿no? O un personaje ilustre en la comunidad cristiana, o simplemente una dedicatoria ficticia a todo aquel que sintiéndose llamado a amar a Dios, quiere consolidar su fe. Y en el libro de los Hechos encontramos también un prólogo un poco más breve que dice así: en mi primer libro, querido Teófilo, conté todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Entonces le resume el Evangelio, le dice, en mi primer libro, el Evangelio, querido Teófilo,
y le dice qué hay en ese primer libro y precisamente es como un resumen del Evangelio, ¿no? Conté todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo, hasta la ascensión, que es el último episodio que aparece en el Evangelio de San Lucas, ¿no? Y después sigue diciendo que después de su pasión Jesús les había dicho que no se alejaran de Jerusalén y así va introduciendo el tema de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva. Entonces, esta doble dedicatoria prueba que el libro de los Hechos y el Evangelio forman una obra doble, una obra, por así decirlo, en dos volúmenes y que deberíamos leerlas algún día en forma continuada. Resulta una magnífica experiencia, se los garantizo, se los aseguro. Si algún día se animan y leen el Evangelio e inmediatamente después leen el libro de los Hechos, se quedarán maravillados de la belleza y de la profundidad de esta doble obra lucana. Podríamos preguntarnos si hay algún hilo conductor que las identifique a las dos, un hilo conductor que aparezca en el primer tomo, en el Evangelio, y también en el segundo tomo, en el que nosotros llamamos Libro de los Hechos de los Apóstoles. Y miren, sí la hay varias, pero podemos señalar esta que muchos señalan. Podemos caracterizar ambas partes con una palabra muy importante en ella, la palabra camino. Allá en Quibdó, el padre Gonzalo de la Torre y sus compañeros y compañeras de su equipo misionero crearon un centro bíblico al que le dieron este nombre, Centro Bíblico Camino. Seguramente cuando pues, se ha escrito sobre la historia de la Fundación Universitaria Claretiana, la Uniclaretiana, y se señala que precisamente ese Centro Bíblico Camino fue como el origen de lo que más tarde sería la Uniclaretiana. Lo digo pues para ilustrar, para que no se nos olvide, pues seguramente Gonzalo y su equipo de misioneros y misioneras sabían esto, sabían de lo simbólico que es para la misión el término, esta palabra, camino. También existió una revista muy bella de la cual aparecieron varios números. Era la revista de ese centro bíblico y entonces es la revista Camino. Aparecieron varios números que son muy apreciados todavía. Los que los tengan, guárdenlos como un pequeño tesoro, utilícenlo y si los pueden reproducir y digamos, compartir, porque eran con tema monográfico. Yo tengo varias, no me acuerdo exactamente cuántos números alcanzaron a salir de la revista y no sé si todavía se publica la revista, pero lo digo para que veamos cómo el tema del camino que unifica ambos partes de la obra lucana es digamos, fecundo hasta inspirar acciones misioneras como estas que son para nosotros tan cercanas. Y es que la palabra camino es muy sugerente a todos los niveles, filosóficamente hablando, educativamente hablando. Comparamos la vida, decimos el camino de la vida, ¿no? Hay una canción famosa que se llama así, El camino de la vida. Y encontramos en el Evangelio de San Juan la famosísima expresión cuando Jesús se define a sí mismo como yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el camino.
Si el Evangelio de Lucas puede ser considerado como el relato del camino de Jesús desde Galilea hasta Jerusalén, recuerden que hablando de Marcos ya hablábamos de esto. O sea, Lucas se pudo haber inspirado en su fuente, en Marcos, para darle al tema del camino tanta importancia en su evangelio, porque ya Marcos nos había presentado así a Jesús, caminando con sus discípulos desde Galilea hasta Jerusalén. Entonces, el evangelio es considerado como el relato del camino de Jesús desde Galilea hasta Jerusalén, el evangelio de San Lucas. Y el libro de los Hechos también se puede caracterizar como el camino de la comunidad cristiana, de la iglesia primitiva, de la iglesia primera, desde Jerusalén hasta Roma. Entonces Jesús que camina desde Galilea hasta Jerusalén y la iglesia que camina llevada por los misioneros y las misioneras desde Jerusalén hasta Roma, la capital del imperio. Caída la capital, cae el reino. O sea, caída o llevado el evangelio a Roma es como afirmar que el imperio, que en esa época, pues para los que habitaban en él era como el mundo, ¿no? Pues entonces ha conocido el evangelio. En Lucas, toda una sección del Evangelio, del capítulo 9:51 a 19:27, miren, 10 capítulos, transcurre en el camino de Jerusalén. Insistentemente en estos 10 capítulos, San Lucas nos va diciendo, cada ratico nos recuerda, y yendo de camino, después de ponerse otra vez en camino, cuando llegaron del camino, ¿no? Y no es que vayan, digamos, de hotel en hotel o de atracción turística en atracción turística, no. Es el camino del seguimiento de Jesús, es el camino de la misión de Jesús y es el tiempo en el que Jesús aprovecha para enseñar, para enseñar a los discípulos, a las gentes que lo siguen, que le salen al encuentro, para realizar curaciones y exorcismos. El camino culmina en la ciudad santa con el drama de la pasión y la muerte de Jesús y su resurrección. Y bueno, no puse del libro de los Hechos, digámoslo de una vez también, no caí en la cuenta, pero ahora caigo en la cuenta que así también bueno, no, en el Evangelio. Al final del Evangelio de Lucas, en 24:13-35, hay un episodio muy famoso que todos recordamos, ¿no? Lo podemos contar casi que palabra por palabra, casi que no lo sabemos de memoria. Es el famoso relato de la aparición del Señor resucitado a dos de sus discípulos que iban de camino a Emaús. En el camino, a lo largo del camino de Jerusalén a Emaús, le salió al encuentro Jesús resucitado. Ellos no lo reconocieron, pero él hizo que les ardiera el corazón, hablándoles del Mesías que tenía que padecer para resucitar. Cuando llegaron a Emaús, él hizo ademán de seguir, pero ellos le dijeron, quédate con nosotros, que ya es tarde. Fueron hospitalarios con el peregrino desconocido. Y cuando se sentó a partir el pan, se les abrieron los ojos y lo reconocieron en el partir el pan. Toda una lección para nosotros. Y comenzando el libro de los Hechos, para que veamos que el tema del camino se continúa en los Hechos, en 9:1-25 encontramos otro episodio famoso, la aparición del Señor resucitado, al que será su apóstol entre los paganos.
a Saulo, que terminará llamándose Pablo, en el camino de Damasco, yendo de camino hacia Damasco, persiguiendo a los cristianos, Jesús le salió al paso y lo convirtió en su aguerrido apóstol entre los paganos. Y él, Pablo, va a tomarse muy en serio la misión, ¿no? El camino de Jesús, como el camino de Pablo y sus compañeros, bueno, perdón, él se va a tomar muy en serio y el libro de los Hechos, a partir del capítulo 13, nos va a presentar lo que pudiéramos llamar los caminos de Pablo y de su equipo misionero, en el que había hombres y mujeres que lo acompañaron en distintos momentos, en distinto número, una vez más, otra vez menos, pero que iban con él o que se le sumaban en alguna etapa de ese camino. Y el libro de los Hechos del capítulo 13 en adelante es como un caminar, un caminar sin parar de ciudad en ciudad, fundando comunidades cristianas, predicando, anunciando el Evangelio. Pablo vuelve a Jerusalén varias veces, siempre parte de Antioquía, hasta que finalmente aprovecha la oportunidad, está prisionero, los judíos quieren matarlo, él apela a Roma, al tribunal del emperador, y es llevado camino de Roma hasta Roma por cuenta del imperio, en donde dará finalmente el testimonio de su fe, predicando allá en la capital del imperio. La tradición nos dirá que allá en Roma Pablo murió mártir. El libro de los Hechos no relata su muerte. El libro de los Hechos se concluye con la predicación de Pablo en una especie de prisión benigna o de casa por cárcel, a donde lo pueden ir a visitar y donde él aprovecha para predicarle a quienes le visitan el Evangelio. Tanto el camino de Jesús como el de Pablo y sus compañeros presentan temas o motivos recurrentes, comunes a ambas partes de la misma doble obra lucana. Y podríamos señalar muchos, pues si pudiéramos hacer un análisis muy largo, muy extenso, pero yo he escogido digamos, algunos temas o motivos recurrentes, comunes, importantes, para caracterizar esta doble obra que es el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. En primer lugar, Lucas le da una gran importancia a la acción del Espíritu Santo. No es que Marcos o Mateo no hablen del Espíritu. Obvio que sí, hablan, habría que buscar los textos. Pero en San Lucas este tema es muy relevante a lo largo del Evangelio. Jesús actúa movido por el Espíritu. El Espíritu le va marcando el camino. En el libro de los Hechos, pues nada menos ni nada más es el único de los evangelistas que nos presenta el relato de Pentecostés, o sea, de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles reunidos con los discípulos, con la familia de Jesús, su madre María, y el Espíritu que los colma con sus dones y los convierte en anunciadores del reino. No es que, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan también aparece una especie de Pentecostés anticipado, cuando Jesús, el mismo día de su resurrección por la tarde, se aparece a los discípulos que están encerrados en la casa por medio a los judíos y les dice, los saluda con la paz sea con ustedes, y después sopla sobre ellos. Reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, a quienes se los retengan les serán retenidos. Pero en San Lucas noten que San Lucas convierte la efusión del Espíritu Santo en un hecho, digámoslo así, de alcance público, porque toda la ciudad se da cuenta y toda la ciudad se arremolina en torno a la casa y los apóstoles anuncian a todos hablando
de tal manera que todos les entienden cada uno en su propia lengua. Entonces podríamos hacer un estudio de San Lucas. Ahí les van quedando a ustedes tareitas, ¿no? Y del libro de los Hechos, buscando los pasajes donde aparece el Espíritu Santo. Hay otro pasaje, perdón, hay otro tema que es muy fuerte en el Evangelio de San Lucas y en el libro de los Hechos. Es que San Lucas le da una gran importancia a la manifestación de la misericordia de Dios, que privilegia a los pobres, a los humildes, a los pecadores. Dios no se pone de parte de los grandes, ni de los poderosos, ni de los ricos. Ya mencionábamos las parábolas, ¿no? ¿Qué más que esas parábolas para ilustrar este tema de la misericordia de Dios que nosotros debemos imitar para poder llamarnos de verdad hijos e hijas de Dios? Entonces, la parábola del buen samaritano, así como ese samaritano tuvo misericordia, se compadeció del que cayó en manos de los ladrones, así Dios se compadece de quienes sufren y nos invita a compadecernos de quienes sufren, así sean para nosotros personas desconocidas. O la misericordia de Dios que siempre nos recibe cuando volvemos arrepentidos como el hijo pródigo. O la misericordia de Dios que se nos inculca en la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro. Lo que tengamos, pongámoslo al servicio de los pobres, para que no nos vaya a pasar lo que le pasó al rico Epulón, ¿no? Que fue a dar al fuego del infierno por su dureza de corazón, porque no era capaz de darle ni los sobrados al pobre hombre que moría de hambre al pie de en la puerta de su palacio. Y miren que es un tema que podríamos ampliar, pero dejémoslo ahí. Otro tema, entonces van dos temas, el Espíritu Santo, la misericordia de Dios. Dante, el gran poeta italiano, el autor de la Divina Comedia, cuando llega al cielo y va recorriendo guiado por Beatriz, esa mujer ideal de la cual él estuvo enamorado, ¿no? Y que lo guía en el paraíso, después de haber recorrido el infierno, guiado por Virgilio, después el purgatorio, y ahora en el paraíso, Beatriz lo guía y llega y se encuentra en algún lugar con el evangelista San Lucas y lo llama cantor de la mansedumbre de Jesús, ¿no? Entonces, la mansedumbre, la misericordia. Otro tema muy importante, pero no porque esté ausente en los otros evangelios, no, sino por cierta relevancia que Lucas le da, es la presencia de las mujeres, tanto en la actividad de Jesús y de la iglesia, y como en la actividad de la iglesia naciente. Entonces, San Lucas menciona mujeres a cada paso. Ahora veremos un caso especial. En el libro de los Hechos también. Y entre ellas, la presencia de María, la madre de Jesús, ¿no? En Marcos, María es mencionada una vez por su nombre. Lo mismo en el Evangelio de San Mateo, pero nunca hay un episodio que digamos, que la tenga ella por protagonista. María actúa y habla cuando lo poco que dice
y lo poco que hace, digamos, aparte de ser la madre elegida por Dios, aparece es en el Evangelio de San Lucas y después en el libro de los Hechos, donde en el momento de Pentecostés ella está reunida con los apóstoles, con los discípulos y con los hermanos y las hermanas de Jesús, o sea, con la familia de Jesús en el cenáculo, y sobre todos ellos viene el Espíritu Santo, tanto que en el arte cristiano, cuando representamos Pentecostés, representamos en el centro a María, rodeada de los apóstoles, rodeada de los discípulos, recibiendo el Espíritu que desciende en forma de lenguas de fuego sobre todos ellos y ellas. Entonces, Espíritu Santo, la misericordia de Dios, las mujeres, María. Hay otro tema muy hermoso, es el tema de la alegría que trae al mundo la presencia de Jesús y el anuncio del Evangelio por la Iglesia. El Evangelio como buena noticia, pues trae alegría. Nos alegramos de las buenas noticias. Nos entristecen las malas noticias, nos preocupan, pero las buenas noticias nos llenan de alegría y, por así decirlo, digamos, fortalecen nuestra esperanza. Entonces, varias veces en el Evangelio y varias veces en el libro de los Hechos se habla de la alegría con que he recibido el Evangelio, de la alegría con que es transmitido el Evangelio, de la alegría que provoca en quienes escuchan la palabra de Jesús o la palabra de los apóstoles en el libro de los Hechos, precisamente eso, la predicación. Y otro tema muy importante, para poner 1, 2, 3, 4, 5 temas, el anuncio del Evangelio a los paganos, a los no judíos. Recuerden que San Mateo debió escribir para comunidades en las cuales había paganos, sí, paganos convertidos al cristianismo, paganos que primero habían sido judíos y después se habían convertido al cristianismo. Era una comunidad judeocristiana, puesta por judíos y cristianos, o eran comunidades, no era una sola, de pronto varias comunidades en una misma región. Pero el Evangelio de San Lucas, digamos, se caracteriza por esta apertura universal desde el principio. Si Mateo nos dice que Jesús desciende de Abraham, Lucas nos va a decir que no solo desciende de Abraham, sino que desciende de Adán, o sea, del primer hombre, como quien dice, no, no basta con proceder de Abraham. Él es humano, como todos los humanos, sean paganos o sean judíos. Y así en el libro de los Hechos, ¿no? San Pablo considera que su misión específica es predicar el Evangelio a los paganos, a los no judíos. Si él no lo hubiera hecho, podríamos decir, de pronto exagerando un poco, pero para que nos quede bien, bien marcado, pues, en la memoria esto, que el cristianismo no habría pasado de ser una secta judía. San Pablo se empeñó en que los paganos tenían que ser admitidos en las comunidades cristianas sin hacer que primero se hicieran judíos, o sea, sin obligarlos a la circuncisión. La circuncisión era el rito que marcaba la incorporación al pueblo de Israel, al pueblo judío, al pueblo de los descendientes de Abraham, según la carne. Cuando empezaron los paganos a convertirse a la fe en Jesucristo, tenían ese dilema y entonces nos tenemos que hacer circuncidar. Y Pablo y Bernabé, cuya fiesta cuya fiesta celebramos hoy, Pablo y Bernabé consultaron en Jerusalén con la comunidad naciente, la iglesia madre de Jerusalén, y llegaron a un acuerdo, casi que en forma sinodal, o no, casi, en forma de sínodo,
Todos discutieron, dialogaron, cada uno expuso sus opiniones y llegaron a un acuerdo. No, no los obligaremos a circuncidarse. Basta con el bautismo. Basta con que cumplan unas normas mínimas de convivencia con los judíos y podrán ser admitidos plenamente en la comunidad cristiana. Muy bien. Entonces vamos a pasar otro momentico. Así como recuerden que les decía que de los 4 evangelios, solo 2 traen relatos del nacimiento de Jesús, del nacimiento del Mesías, el de Mateo y el de Lucas. Marcos no trae relatos del nacimiento. Marcos arranca, como vimos, de la predicación de Juan Bautista y el bautismo de Jesús, las tentaciones, y ya Jesús adulto comienza a predicar. En Mateo ya vimos las características, ¿no? En Mateo los 2 relatos están centrados en José, el padre adoptivo de Jesús. Pero en Lucas es María la madre, el personaje principal de estos relatos. Pues aparte de Jesús, del recién nacido, ¿no? Entonces en Mateo, José. En Lucas, María, la madre. Vimos que en Mateo los relatos del nacimiento se estructuran en 5 episodios, marcados por citas respectivas del Antiguo Testamento, porque esa es una acentuación del Evangelio de San Mateo. Continuamente nos está diciendo que en las palabras y en los hechos de Jesús se están cumpliendo las escrituras, ¿no? El Antiguo Testamento está llegando a su plenitud, ¿no? Y recordemos los 5 episodios, ¿no? Entonces, la anunciación a José de que el niño que tiene su mujer es el Emmanuel, el Dios con nosotros. El episodio de la huida a Egipto, el episodio el episodio de la adoración de los magos, el episodio de la huida a Egipto, el episodio del regreso de Egipto y el episodio de la, digamos, residencia de la familia en Nazaret. En cambio, en Lucas, la estructura, aquí faltó una E, se establece en forma de díptico. Díptico es una especie de cuadros, 2 cuadros paralelos, ¿no? En un ala, es como una especie de biombo de 2 alas, ¿no? Eso es un díptico. Un díptico paralelo entre 2 personajes. Jesús mismo, Padre, no se oye, padre. No tienen sonido, padre. Sí, parece que se hubiera congelado. Sería que Padre se le fue la Guillermo. señal. No tendrá señal. Como No se que se escucha, le fue el internet. se le dañó, le da la señal. Sí. O Por el sería que se audio. le descargó el... Él está en Venezuela. Se le cayó el audio, sí. Padre, buenas noches. Señor. Sí, señor. Sí, señor. Adriana, Sí, señor. ya Tranquilo. voy a
Tranquilo, padre, bien pueda. Sí, señor. del que aquí Sí, señor, bien pueda. Hágale, padre, que lo esperamos con mucho gusto. Hágale tranquilito, tómese su tiempo. Sí, padre, hágale. Que le demos un espaciecito al padre, que hubo una interrupción en la conexión. Él se va a salir de este momento y va a ingresar pues por otra del Wi-Fi, porque el internet de esa red que tenía no le dio. Entonces que se va a salir y que le demos como el espaciecito. Lo esperamos. Sí, ven, claro que sí. Si quieren, podemos aprovechar con la foto. Empecemos. Pero ¿saben qué pasa? Que es que en este momento vamos a mirar si nos da la vista, porque como al no salir de esa pantalla, vamos a mirar cómo nos da. Eso, así. En esta, abramos la cámara y ahí vamos adelantando y vamos tomándonos las fotos para esta noche. Norberto, Maribel, Lina, María Rosa, Padre Pedro. Eso, bueno, sabemos que el Padre Pedro no tiene cámara hoy, pero Ana Rosa Ibarra sí se logró conectar, al menos la cámara. El nombre no le está dando ahí, pero no importa. Bueno, Norberto, Rosa Elena, bienvenido, Leonardo. Qué rico que logró entrar con nosotros. Isa, Lina, vamos a tomar esta primerita a ver cómo nos va. Ay, esa Nancy y Araceli siempre posando, siempre tan lindas. Rosa Elena, muy bien, eso. Maribel, vamos a tener esta, pues, por ahora vamos a pasar a la otra. Vamos a pasar a la otra. Perfecto. No se desacomoden, que no Se hemos me sale acabado. el nombre, pero como yo no tengo cámara, entonces... Tranquilo, tranquilo que ahí Me- sabemos. Ahí sabemos que ahí está usted. De esta otra, bueno, qué rico ¿Ah? que da, dice Zeneida. Bueno, ahí vamos. Bien o piedad, bienvenida. El día de Vamos. se tiene que arreglar. ¿De dónde? Perfecto. Mi Rodrigo. Ya de Bueno, comunicaciones. Ferladis, qué bueno, Cecilia. Mi Zuli, qué rico verte nuevamente. Tenemos Estas amigas oportunidad. que conocí, y véala, por aquí está la Zuli. Bueno, Ivette, bueno, ahí estamos. Piedad, quedaste muy linda, ese pelo muy bonito. Mi Eneida va conduciendo Eneida, ¿o qué pasa? Qué peligro, Eneida, mucho cuidado. Bueno, entonces No, ahí voy en un estamos. taxi y está Bueno, en oscurito un por taxi, acá. listo. Hágale ahí que ya ahí quedó ya en la foto, la evidencia. Thais, espero que se me vaya mejorando, ¿yo? Bienvenidas todas. Vamos entonces ya, que ya tomé la de las dos. A esperar si ya el padre fue entrando. La Selmira, gracias por la oración de esta noche. Qué bonitas. ¡Ay, la Magda! Magdalena. La Magdalena Arango. De los Pereiras, la Maribel. Piedad. Qué bonitos que están por ahí, mi Cecilia. Vamos entonces a darle como esa oportunidad aquí mientras tanto al Adri, padre que, mija, Adri, hola. Aquí de estamos, aquí Pereira estamos. también, de Ahí Pereira está. también está con nosotros Janet. Janet, pero Janet Soñada. Vázquez. No, Janet Vázquez. señorita. ¿Cuál? No. Janet Gana Martínez. y levantó la manito Janet para que te vean. Janet Martínez, sí, ya es que Claro. ella es ya. Ella es ya. Magdalena, enderece la cámara para verle la cara. ¿No ve que ¿Cómo está la así? Janet aquí? Véala, vea. No le ven sino los Claro. ojos. Oye, Janet, no. Ahí está bien. Ah, eso, Vela. eso. Véala Está aquí, muy la bonito. Janet, eso. Sino que es que hoy, si hace como 15 días le está saliendo el nombre de Janet con ya. Gracias, mi Magda. Entonces tenemos siempre 4 de Pereira,
Voy a hacer aquí una cosa que me surgió. 4 de Pereira. ¿Cuántos de Cali? A ver los de Cali, vayan haciendo la suma. Lo mismo los de Venezuela, Sincelejo. A ir mirando a ver cuántos son los que están asistiendo pues bien puntuales y con los otros compañeros sabiendo que han tenido problemas con la conectividad, especialmente Venezuela. Entonces tenemos 4 de Pereira, ¿cuántos de Sincelejo? Por ahora apenas hay 2, ¿cierto? Sí, Rafael y vamos a ver. Abran ese micrófono y vayan diciendo de dónde. De Cali. Ferladis. Ferladis de Sincelejo. Una de Cartagena, una de Cartagena. Bueno, hay una de Cartagena por No, aquí. 2. Son 2. 2. ¿Quién? A ver Yo la también otra. soy de Cartagena. Ah, bueno, se mira. 2 de Cartagena. 2 de Cartagena. Ferladis de Sincelejo. Bueno, y Ramón. Y Rafael. 2 de Sincelejo. Ah, Dadis también. Dadis, por ahí la vi. Leonardo. Leonardo está como desde el Huila o algo así. Sí, de La Plata, Huila. De Huila, ¿vio? Huila. De Cali, por ahora tengo a 4 que veo que Norberto, Nancy, Araceli, el padre Pedro. Y falto yo. Ay, es que falta mi Isa. Isa de Sincelejo van 3. Muy bien, Isa, claro. De Cali, ¿cuántas? Lina María también es de Cali. Lina María Cardona, listo. Te vamos con 4 Patricia de Cali. Fiesco. Patricia Fiesco, pero hoy no entró, no pudo entrar. No pudo, por allí vi que no Son logró 4 de entrar. Sincelejo. 4 de Adri, son 4. A ver, ¿quién es la 4. otra de Sincelejo? Ajá, mire, está Isa, está Sí, Rafa, sí, cierto. sí. Está también Fernández. este muchacho, ¿Cuál muchacho? Abraham, también está Abraham. Ah, sí, pero no, en el momentico, bueno, pongámoslo a Abraham, que siempre ha estado pues como puntual, y Jesús David. Exacto. Y José, ¿Cuál José? ¿Cuál José? el secretario de la iglesia. Ah, José Garay. Exacto, José Garay también. Listo, vamos 6 de Sincelejo. Entonces, 4, ¿de dónde fue que me dijeron? Los de... Bueno, de Cali tenemos entonces a... 2 de Cartagena. Adriana, Hay 2 de 2. Cartagena. Sí, ya las 2 las tengo. Bueno, el padre Guillermo sigue insistiendo. ¿Qué pecado me está llamando? Padre Guillermo, cuéntame. Tranquilo. Sí, ya, bueno, padre. Vamos a ver. ¿A dónde veo al padre Guillermo? Espéreme, padre. Para darle el... ¿Quién me ve al padre Guillermo? A verlo, a verlo, a verlo. Yo no lo veo. Padre. Padre, no, no lo veo. Pero yo soy padre, estoy aquí pendiente de su ingreso para darle a admitir y no me está dando. Ya, ya, padre, ya me salió para admitirlo. Ahí ya está. Gracias, padre Juan. Sí, ahí está admitiendo, pero está ahí dando la vueltecita. Me dice que la admito. Sí, está ahí admitiendo, pero no me lo deja. Vamos a ver, tranquilo, padre, que ahí está que llega. Ahí volví, le di a admitir por tercera vez. Vamos a ver. Nada, padre. Y se salió. Sí, hágale, padre, gracias. Pero no me sale, padre, para que le dé a admitir. Sí, señor.
Y aquí el padre Juancho está tratando de conectar al padre Guillermo. Hola, padre. Tranquilo, padre. Bien pueda si tome de su tiempo ahí. Tranquilo. Hágale, mi padre. Gracias. Sí, es que está la conectividad que se le dañó a el padre ahí. Bueno, podemos seguir. Entonces me dicen que de Cartagena, de Pereira 4, de Cartagena 2, de Sincelejo 6, de Huila 1 y los de Cali y Venezuela. Adriana de Soledad una. Ah, de Soledad, ¿cómo así? Mírala qué linda. Está cerquita de a Barranquilla. Yo estuve por ahí, mi Rosa. Sí, señor. Uno de Soledad. Ajá. Y el más, seguimos. Entonces, de Venezuela están 4. Zuli, Barranquilla, ¿te quieres? eso. Barranquilla, ¿cuántos hay? Pues ahí aparece Ramón y Javier, pero no sé qué, no aparecen ahora mismo conectados. Sí, porque, bueno, Ramón Díaz que no lo veo. Y Javier acabó, pues escribió que él está, pues que no pudo. Entonces vendrían a poner, pongamos 2, pues como por ahora ahí. Y gracias, Misuli. Aquí faltamos los de Medellín. Ah, los de Medellín, de verdad. Ave María. Es Eneida montada en ese carro. Es Eneida. Adriana. Adriana. ¿Quiénes más somos de aquí? ¿Quién La es? señora Magdalena. 2 de Medellín. ¿Quién más? No, Magdalena Cali, Piedad. es de Pereira, esa ya está. Ay, Rodrigo. Ah, no, pero yo los acompaño en espíritu para el Sí, soporte. claro, pero ahí está mi Rodrigo. Pero es de Medellín. Bueno, es de Medellín eso. Entonces, a ver, los de Cali,
Les decía, bueno, 5 de Venezuela tenemos por acá. 5 De Cali, Piedad, Adriana. de Cali. Bueno, de Cali está Piedad, Piedad Santinilla, está Santanilla. bueno, eso, Santa, esa, Santa, eso, Santa, Santa, Adriana, Santa. Santanilla. Bueno, mi Piedad Ajá. Santanilla. Luego tengo a las dos, a la Nancy y a la Araceli y a Norberto. Oye, Norberto, ¿qué fue que se durmió? Que no ha hablado Y Lina nada. María Cardona. Lina Norberto. María también, es de Cali. Desde Cali te venimos contando a Lina, a Piedad, las dos muchachas y Norberto 5. Y el Ese padre, señor no se duerme tan temprano, y el disculpe padre usted. ¿Qué Pedro, pasa, Norberto? Cerraste los ojos muy temprano. Rudecindo. Y el Adrianita, padre el padre- Pedro. El padre 6. Pedro. 6 de Cali. Ah, bueno. Mire qué bien que nos... Pero ahora nos- mismo es de Venezuela. ¿Quién? ¿Quién en Venezuela? No, Patricia trató de entrar y no El pudo. padre Memo. Ah, el padre Memo, sí. Pero Fernanda está poniendo aquí eran los de Cali. Joda, lo gritando. Y está el padre... Ay, otro de Medellín es el padre Anselmo. El padre Anselmo y Agustín. Es 5 de Aquí Medellín. presente. Presente, eso, padre. Eso es lo que necesitaba que habláramos mientras el padre Guillermo se logra reconectar. Sí, ahí está Medellín presente también, con 5. Bueno, Adri, hola, tengo una hola. pregunta. Dime, Pues Magda. Jaime Vallenilla. Jaime, ¿tú de dónde eres? ¿Ese es de Venezuela? Venezuela. Muchas gracias. Ah, bueno, gracias. Un venezolano ¿Ves? que mezcla el aguacate con casabe. Casabe café. Eso es- Qué bueno, qué bueno. Y ahorita hay buena cosecha de aguacate aquí en Venezuela. Porque se la pasa haciendo así en la así. No, señor, ya Eso vi. que alguna merienda te van a dar. Pero le dio muy duro. No le con la chancleta en la piel. Oye, ¿hay alguna pasta de aguacate, Jaime? Pero No. debe ser así, porque así no hacen los No le niños. he Los visto. niños que hacen así son bobos. Hay muy buena cosecha ahorita. Sí, eso no está haciendo así. Eso no. Vamos, Oiga, yo no sé quién es, era Rosa. Eso no, señor. Tenemos al padre Guillermo otra vez en línea. Ya entró. Ya llegamos. Listos, bienvenidos nuevamente entonces. Bueno, Ahí entonces vamos. vamos a volver a compartir esto. Bien. Entonces, ¿me están Bienvenido. oyendo y me están viendo? Perfectamente, padre. Bueno, entonces estábamos acá en este tema de los relatos del nacimiento del Mesías en San Lucas, ¿no? A ver. Los temas del camino. Ahora los relatos del nacimiento en San Padre, Lucas. falta que proyecte. Lo estamos escuchando, pero no está proyectando. Ah, entonces espérate un momentico. Sí, señor, hágale bien pueda. Compartir. Tran. Un momento. Un momento. ¿Ya lo están viendo? Sí, padre, ya entró. Un segundo. Sí, señor, hágale bien pueda. ¿Ya? Sí, padre, estamos en los temas del camino. Muy bien, entonces ya lo habíamos visto, ¿no? El Espíritu Santo, la misericordia de Dios, las mujeres, tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos, valen para ambos libros, ¿no?
Estos temas, ¿no? Son del camino de Jesús, del camino de la iglesia, la alegría, el anuncio del evangelio a los paganos. Y ahora el análisis de los relatos del nacimiento del Mesías en Lucas. Recordamos que solo Mateo y Lucas traen relatos del nacimiento, pero con diferencias entre los dos. Mateo, centrados los relatos del nacimiento en José, en el padre, en Lucas, en María, la madre. En Mateo, los relatos del nacimiento estructurados en 5 episodios marcados por citas de el Antiguo Testamento, según esa característica del Evangelio de Mateo de darle gran importancia al cumplimiento de las Escrituras en los hechos y en las palabras de Jesús. En cambio, en Lucas la estructura se establece en forma de díptico, o sea, de una especie de tabla doble, o en paralelo entre dos personajes, Jesús mismo, el Hijo de Dios recién nacido, y Juan Bautista, su precursor, de quien se narra, en paralelo con el de Jesús, su nacimiento. Esto hace muy curioso, muy interesante la presentación que hace Lucas del nacimiento de Jesús. Así tenemos estos temas. En primer lugar, la anunciación del nacimiento de Juan Bautista a su padre Zacarías. Prácticamente que después de ese breve prólogo que ya leímos, la primera escena del Evangelio de San Lucas es en el templo de Jerusalén, cuando Zacarías, sacerdote, le ha tocado en turno entrar al santuario a ofrecer el incienso y se encuentra con el arcángel que le anuncia el nacimiento de su hijo. Y él se queda mudo porque no le cree. En el capítulo 1, versículo 5 al 25 del Evangelio de San Lucas. Y paralelamente, después de ese anuncio, viene la anunciación del nacimiento del Mesías Jesús a su madre María, en la aldea de Nazaret. En 1:26-38, noten enseguida las dos anunciaciones. La anunciación del nacimiento de Jesús a Zacarías en el templo, la anunciación del nacimiento de Jesús a María en la aldea de Nazaret. El contraste entre el templo de Jerusalén y la aldea de Nazaret es significativo, ¿no? Es significativo. ¿Cómo así? Pero el precursor es anunciado en ese lugar tan santo, tan hermoso como era, tan rico, a un sacerdote que ha tenido la fortuna de entrar al santuario porque echaban suertes, ¿no? Y en cambio, el del Mesías, por allá en esa aldea perdida de Nazaret, a una doncella, ¿no? Bueno, después viene el encuentro de las dos madres y de los dos hijos, así lo podríamos llamar. Es también como una especie de paralelo. Por un lado Isabel, por el otro lado María. Isabel que saluda a María, ¿de dónde a mí tanta gracia que la madre de mi Señor venga a verme? Lo que se te ha dicho se cumplirá. Dichosa tú, porque lo que se te ha dicho se cumplirá. Y María que entona el Magnífica, ¿no? Encuentro de las dos madres. María va encinta de Jesús. Isabel está encinta de Juan Bautista y Juan Bautista exulta en el seno de su madre cuando, o sea, como que presiente la presencia del Mesías al cual él va a presentar al mundo, ¿no? Como su precursor. Después viene el relato del nacimiento de Juan Bautista en unos 57-80. Entonces, nace Juan Bautista, su padre Zacarías está mudo, la gente le preguntan que cómo se va a llamar y viene todo el asunto de que dice y él dice que no, pide una tableta para escribir su nombre, se llamará Juan y su nombre, dice.
y paralelamente el relato del nacimiento de Jesús. 1, 57 y 80, el de Juan Bautista, y en paralelo el relato del nacimiento de Jesús, 2, 1, 24. Y después vienen algunos pasajes en los que el paralelo no es tan evidente, pero sigue habiendo paralelo. El Mesías Jesús circuncidado al 8º día, en 2:21. Pero aquí al final del relato del nacimiento del Bautista también se nos habla de que Juan Bautista fue circuncidado. La presentación en el templo, Jesús es presentado en el templo de Jerusalén en 2:22, 24, y es identificado por el Espíritu que se apodera del anciano Simeón en 2:25, 35, y por una profetisa, noten las mujeres, Ana. ¿Cuántas mujeres tenemos ya? María, Isabel, ahora Ana, en 2:36, 38. Finalmente, el episodio de que Jesús a los 12 años va con sus padres al templo y se pierde, pero es encontrado en 2:41, 52. Se nos dice que Jesús y su familia se establecen en Nazaret. Se nos dice que Juan Bautista se retiró al desierto, ¿no?, para prepararse para su misión. Entonces miren que prácticamente los misterios gozosos de nuestro Santo Rosario los tomamos del Evangelio de San Lucas, ¿no? La anunciación, el nacimiento, la visita a su prima Isabel, la presentación del niño Jesús en el templo, la pérdida de hallazgo. Los misterios gozosos de nuestro rosario son lucanos. Una característica llamativa de estos relatos de Lucas es que están constelados de cánticos de alabanza y de alegría. No son cantos de tristeza ni de nostalgia, no. Son cantos de gozo, de alabanza a Dios, de alegría. Y se han hecho famosos, muy famosos. Los seguimos recitando los cristianos hasta el día de hoy, imagínense. 2000 años después de la puesta por escrito de los evangelios, del Evangelio de San Lucas, y todavía cantamos o recitamos estos cantos que, digamos, embellecen y le dan un tono de felicidad y de alegría a su evangelio en esta sección tan importante, los 2 primeros capítulos. Tenemos en primer lugar el cántico de María en casa de Isabel y Zacarías, el que nosotros llamamos Magnificat. Glorifica mi alma al Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me llamarán bendita todas las generaciones, bienaventurada todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho en mí cosas grandes, santo es su nombre, etcétera, ¿no? Este cántico del Magnificat, y lo llamamos así con esta palabra latina, porque durante muchos siglos el latín, después de la traducción de la Biblia del hebreo y del griego al latín, que era la lengua del Imperio Romano, entonces la Iglesia utilizó el latín, la traducción latina de la Biblia, y por eso todavía hay muchas palabras latinas relacionadas con la Biblia, ¿no? Por la traducción latina que hizo San Jerónimo. Entonces lo llamamos Magnificat. En algunas regiones del país este cántico es muy querido por la gente se lo sabe de memoria y la gente lo recita, por ejemplo, en el Chocó. La Magnífica, ¿no? Que decían las señoras, ¿no? En el Chocó. Me acuerdo de Conchita, que fue nuestra empleada mucho tiempo, allá en el convento en Quibdó, y después en Medellín, en la casa provincial, cuando el padre Gonzalo era provincial, y después en Compás. Ella decía, la Magnífica, ¿no? Y se sabía el Magnificat de memoria. Las hermanas Lauritas, las de la madre Laura Montoya, ellas también
son grandes devotas de, y nosotros lo recitamos los sacerdotes, los diáconos, los religiosos y las religiosas por la tarde, terminando el rezo de vísperas. El cántico de Zacarías, el padre de Juan Bautista, llamado Benedictus, por la primera palabra en latín, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, etcétera, en unos 66-79, lo recitamos en laudes, o sea, en la oración matutina. Los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, los diáconos. El breve cántico de los ángeles por el nacimiento de Jesús en Belén ocupa apenas un versículo. Se nos dice que cuando nació Jesús, había unos pastores. Noten que ese episodio es exclusivo de San Lucas y marca un contraste con San Mateo. San Mateo dice que vinieron unos magos de Oriente y que le presentaron sus tesoros cuando lo adoraron, oro, incienso y mirra. En cambio, en el Evangelio de San Lucas son unos pobres y desarrapados pastores que se pasan la vida cuidando ovejas en el campo, tenían mala fama, ¿no? Eran asalariados, les pagaban por su oficio y los consideraban ladrones, y ante los ojos de la ley para los fariseos eran impuros, tenían que hacer ritos de purificación si querían entrar a la sinagoga o al templo. No son los pastores y zagalas de nuestros villancicos, no, eran gente humilde, incluso gente marginada. A ellos se les aparecen los ángeles en el Evangelio de San Lucas. Y después de que el ángel les dice, les traigo una gran noticia, que en la ciudad de David les ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor, dice que al ángel que les anunciaba a los pastores esta buena noticia, se le unieron coros de ángeles que cantaban gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que Dios ama. Es el Gloria in excelsis Deo, las primeras palabras latinas del himno 2.14 de Lucas, el himno de Gloria que recitamos o cantamos en las misas de los domingos y de las fiestas principales. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Es el himno o el cántico de los ángeles prolongado por la iglesia jubilosa, alabando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y finalmente el cántico del anciano Simeón, también en el templo, al reconocer al Mesías Jesús. Ese cántico se llama el Nunc Dimittis, o sea, ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto al Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Noten el carácter universal, ¿no? A todos los pueblos, no solo a Israel, a todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones, no solo a Israel, sino a las naciones, a todas, y gloria de tu pueblo Israel. Claro, a ellos les compete la gloria de que el Mesías haya nacido en su seno, en el seno del pueblo de Israel. Ese cántico lo recitamos por la noche antes de dormir, los que rezamos el oficio divino, la liturgia de las horas que se llama la hora de completas, ¿no? Entonces miren que en el día los que recitamos esta oración de la iglesia, que es la liturgia de las horas, que tal vez ustedes conocen, muchos de ustedes conocen bien, entonces se recitan los cánticos de Lucas diariamente, ¿no? En esta forma. El Magnificat por la tarde, el Benedictus por la mañana, el Gloria in excelsis en la misa de los domingos y el cántico del anciano Simeón, el Nunc Dimittis, ahora Señor, puedes dejarme ir, porque he visto al Salvador, me puedo morir, ya no espero nada más, ya lo vi. Qué felicidad tan grande, ¿no? Bueno, entonces esto sobre los relatos del nacimiento.
Vamos a continuar para terminar y de pronto algunos minuticos para alguna pregunta o algún diálogo y ya terminamos, que estarán cansados con la interrupción que hubo. Algo más sobre el Evangelio de San Lucas. Ya no sobre el libro de los Hechos. Al final diré algo sobre el libro de los Hechos, anunciaré algo sobre el libro de los Hechos. Recordemos lo que ya dijimos hablando de los evangelios sinópticos en general, que ellos están relacionados entre sí, puesto que Mateo y Lucas utilizaron como una de sus fuentes a Marcos. Marcos fue el que creó el relato que comienza con la predicación de Juan Bautista, sigue con la predicación de Jesús, sus milagros, el viaje de Jesús con sus discípulos a Jerusalén, el enfrentamiento en Jerusalén, la muerte y la resurrección. Él fue el que primero creó ese relato. Mateo y Lucas lo utilizaron y conservaron esa estructura básica. En Mateo y Lucas también se da lo mismo, solo que Mateo y Lucas le antepusieron los relatos del nacimiento. Y también vimos que Mateo y Lucas utilizaron, además, otra fuente, la de los dichos de Jesús, que los especialistas llaman la famosa fuente Q, ¿no? Claro que además de eso, cada uno de ellos tiene fuentes propias, ¿no? Materiales que no aparecen ni en Marcos ni en Q. Son propios, exclusivos de ellos. Ya vimos, por ejemplo, que hay parábolas que solo trae Mateo, parábolas que solo trae Lucas, y no solo parábolas, sino otros relatos, otros episodios, otros detalles que ellos debieron recibir de otras fuentes propias de cada uno. Por supuesto que cada uno tiene sus peculiaridades, características. Por ejemplo, para decir una sola así con rapidez, Marcos es el más breve, se presenta como un evangelio del Mesías crucificado, tanto que algunos lo llaman así, ¿no? Un relato de la pasión con una larga introducción. Y Jesús va caminando y va anunciando su muerte y su resurrección. Y Jesús les dice a los discípulos que ellos van a vivir ese mismo destino, que a ellos también los van a perseguir, que ellos también tendrán que dar la vida por él, que seguirlo a él pues no es coser y cantar, que es un compromiso mortal. Mientras que Mateo, que escribió para comunidades judeocristianas, le va a dar a esto mismo de Marcos una característica muy peculiar suya que lo identifica. Presenta a Jesús como el Mesías que lleva a su plenitud la ley y los profetas, es decir, el cumplimiento de las promesas y las profecías del Antiguo Testamento. Hace poco leíamos en la lectura del Evangelio de la Eucaristía esas palabras de Jesús del Evangelio de San Mateo que estamos leyendo por estos días en la liturgia de entre semana y en la liturgia dominical. Entonces Jesús, no piensen que yo vine a destruir la ley y los profetas. No, señores, no vine a destruirlas, sino a llevarlas a su plenitud. De tal manera que el que no cumpla hasta la última iota o hasta el último ápice de la ley será tenido por el menor en el reino de los cielos. Bueno, en fin, entonces, eso es una peculiaridad de Mateo, porque él estaba escribiendo para comunidades compuestas en su mayor parte por judíos que se habían hecho cristianos, las comunidades que llamamos judeocristianas, que no habían renunciado completamente a las tradiciones judías, pero que confesaban que Jesús era el Mesías muerto y resucitado. Lucas, por su parte, tiene una visión amplia del alcance universal de la misión de Jesús, que ha venido para manifestar la predilección de Dios por los pobres, los humildes, las mujeres, los extranjeros despreciados, los migrantes que llamamos hoy los paganos. El griego en que está escrito el Evangelio de San Lucas
demuestra que su autor tenía una formación helenística. ¿Qué quiere decir esto? O sea, una formación, por así decirlo, cosmopolita. Hablaba griego. El griego del Evangelio de San Lucas es un griego muy correcto, o sea, era su lengua madre, muy probablemente. Mientras que, por ejemplo, el griego en el Evangelio de San Marcos es un griego elemental, como de alguien que apenas acaba de aprender una lengua. Mientras que el griego en que está escrito el Evangelio de San Mateo acusa o manifiesta una influencia muy grande del hebreo y del arameo, ¿no? Como cuando alguien intenta hablar inglés en Estados Unidos y le dicen, tú debes ser latino, porque hablas con muchos giros latinos, ¿no? Entonces, a pesar de que esté hablando inglés, en el inglés que habla como que se percibe las formas de formar, de construir las frases, de colocar el verbo, etcétera, ¿no? Entonces le dicen a uno, a pesar de que uno se esfuerce en hablar en inglés, reconocen, lo que habla es español. Eso le pasa a San Mateo, porque seguramente su lengua era el arameo, tanto que una antigua tradición dice que su evangelio fue compuesto primero en arameo y que después fue traducido al griego. No nos quedan pues pasajes o no nos queda digamos, un texto arameo del Evangelio de Mateo. El único que conocemos es en griego, pero que transmite o en su trasfondo se nota claramente el arameo, el hebreo. Eso lo perciben muy bien quienes dominan esas lenguas, a quienes les toca estudiarlas para enseñar o para investigar. En cambio, el griego de San Lucas es muy correcto, es el griego de un hombre que tiene cultura helenística, como que se movía, digamos, con facilidad por las carreteras y por las ciudades y por los lugares del imperio, como lo demuestra sobre todo en el libro de los Hechos, en la segunda parte de su obra. Eso no quiere decir que rechace la tradición judía de ninguna manera. Él también cita el Antiguo Testamento, él también conoce el Antiguo Testamento. Tal vez era un temeroso de Dios, como se le llama en el libro de los Hechos, o sea, un pagano que se ha hecho judío, o sea, que ha aceptado la fe en el único Dios de los judíos y que después ha conocido a Jesús y ha creído en él. Este Lucas no aparece mencionado en los evangelios, no es del grupo de los 12. Aparece mencionado en esta epístola o carta de San Pablo a Filemón en 1:24, es una carta muy cortica. Y habla de Lucas, que está con él cuando él escribe la carta. Y también aparece en Colosenses 4:14, en donde lo llama Lucas, el médico querido. Entonces era también médico. Curioso. Y aparece también en la segunda carta a Timoteo en 4:11. La tradición lo señala como el autor, además de una serie de pasajes que encontramos en el libro de los Hechos, que están escritos en primera persona del plural. Se les llama por eso pasajes nosotros, como si hubiera utilizado en ellos, en esos pasajes, sus propios recuerdos o apuntes de viaje, o sea, fue compañero de Pablo. Y en algunos lugares del libro de los Hechos habla en primera persona, dice, nos embarcamos, navegamos hacia tal parte, llegamos a tal sitio, entramos a la sinagoga, etcétera, ¿no?
Entonces llaman la atención porque el resto del libro no está escrito así, en primera persona. El resto del libro está escrito en tercera persona. Entonces la tradición decía, es que también utilizó, aparte de noticias que obtuvo, de recuerdos que otros le comunicaron, de relatos que otros, que encontró en otras partes, de pronto utilizó sus propios recuerdos o incluso apuntes de viaje que él iba tomando. El hecho de que aparezca, para cerrar ya un poco esto, aparezca la Virgen María y que ella sea un poco protagonista de los dos primeros capítulos, ha hecho pensar a algunos en la tradición que él era pintor y que a él se le debe el más antiguo de los retratos de la Virgen María, un icono, como los iconos griegos. Y esa fama de pintor se la debe San Lucas a la calidad de su prosa, que fácilmente puede ser llevada a la imagen. Pensemos, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano. Es muy fácil recrear visualmente, en forma de pintura, al hombre tirado a la vera del camino, al samaritano que bajaba por el camino y que lo ve tirado a la vera y le cura las heridas y lo monta en su cabalgadura, tanto que pasajes del Evangelio de San Lucas han sido llevados, han sido representados por los mejores artistas cristianos. Lo mismo se podría decir de San Mateo, claro está, entonces resultarían todos pintores, pero se ha dicho sobre todo de San Lucas y sobre todo ya que estamos en las antevíspera de la fiesta del Inmaculado Corazón de María, entonces decir esto, de que en la tradición San Lucas ha sido considerado autor de un antiguo retrato, incluso ese retrato o ese icono que el Papa Francisco iba a visitar en la catedral o en la Basílica de Santa María la Mayor, cada que salía para sus viajes y cada que regresaba de sus viajes y le llevaba flores. Y después lo hacía llevar hacía llevar una copia de ese icono a la Basílica de San Pedro para presidir ceremonias, sea dentro de la Basílica o en el atrio de la Basílica. Ese icono que en Roma se denomina, lo llaman Salus Populi Romani, o sea, salud del pueblo romano, porque los romanos, los cristianos de Roma, le atribuyen haber salvado a la ciudad varias veces de terribles males, sobre todo digamos, de pestes. Entonces, cuando los romanos se enfermaban y todavía cuando se enferman, acuden allá a pedirle a la Virgen que les devuelva la salud. Entonces, ese icono se atribuye a San Lucas. Seguramente, pues no es realmente pues, un icono que haya sobrevivido 20 siglos, pues sería un caso pues rarísimo, excepcional, casi que milagroso. Pero lo decimos para dar a entender eso, ¿no? Y a propósito de la fiesta del Inmaculado Corazón de María, patrona de nuestra congregación claretiana, de misioneros claretianos, misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María, que celebraremos pasado mañana, bien está decir que el único de los evangelistas que habla del corazón de María es él, es San Lucas, cuando por 2 veces en los relatos del nacimiento nos dice que María guardaba todas esas cosas en su corazón, lo que oía decir del niño, lo que veía hacer al niño. María guardaba estas cosas en su corazón.
que ella nos guarde en su corazón y nos conceda la gracia de tener a Jesús en nuestro corazón, su palabra y sus escrituras. Entonces, con esto termino. Vamos a bajar esto para encontrarnos otra vez. Opa. Entonces ya con esto termino para decirles que el libro de los Hechos, que merece pues atención larga, bueno, todo lo que hemos dicho es breve. Este tema de los evangelios es de nunca acabar, como ustedes saben. Podemos escoger cada vez, podemos hacer un curso, por ejemplo, sobre los relatos de la pasión, a los cuales yo no les he podido prestar atención porque no hay tiempo, porque hay que seleccionar algo. Entonces podríamos decir, vamos a hacer unas charlas sobre los relatos de la pasión en los evangelios, comparándolos, viendo qué es común a los tres, o a los cuatro, porque podría ser, podríamos incluir también a San Juan. O, por ejemplo, un estudio del discipulado, las características de los discípulos según cada uno de los evangelios. O el tema de los milagros. ¿Qué es eso de los milagros de Jesús? ¿Realmente él hizo esos milagros o son puros inventos? ¿Es posible que se den los milagros? Etcétera, ¿no? Los temas que hemos escogido son temas, por así decirlo, básicos e introductorios. Y para el libro de los Hechos, pues seguramente tendremos oportunidad de volver sobre él sobre todo en la parte correspondiente a la actividad de San Pablo, cuando estuviéramos en algún momento dado, en algún curso que organice la animación bíblica de la pastoral, sobre Pablo, su actividad y sus cartas. Entonces habrá que dedicarle en un curso similar, pues semejante a ese que describo, habrá que dedicarle tiempo al libro de los Hechos, del cual entonces ya sabremos estas cosas que hemos dicho, que es la segunda parte de la obra de Lucas y que es obra de este personaje del cual hemos hablado, etcétera, ¿no? Yo les agradezco su atención, les agradezco que a Adriana y al padre Agustín y a los demás que organizan pues estas actividades de la animación bíblica de la pastoral a nivel provincial de la provincia de Colombia, Venezuela, que me hayan dado la oportunidad de presentarles estos temas. Lo hago con mucho gusto y con mucho agradecimiento a Dios en primer lugar y a ustedes que prestan atención. Ay, padre, muchas gracias. De verdad que cada día nos quedamos más enamorados de la palabra de Dios. Y usted Llevamos nos ya hace... 2 horas, ¿no? Sí, señor. Entonces, miren, pues, había una manito levantada, pero ya la bajó, o sea que no van a preguntar nadita. Lo dejamos igual. Si tenemos alguna pregunta, dejémosla más bien para dentro de 8 días, porque ya sabemos que allá en Venezuela ya son las 10 de la noche. Entonces, evitemos que nuestro Padre se nos vaya cansado. Padre, feliz noche. Que Dios me lo acompañe, mi Dios le pague a todos, por haber estado acá pendiente y haber tenido toda la oportunidad pues de estar en esta clase de hoy. Que Dios me los acompañe.